Bien, buenos días. Buenos días a todas y a todos que estáis participando en esta exitosa jornada. En primer lugar, agradecer a la organización, a los organizadores en la persona de Belinda López, darnos esta oportunidad, a mí personalmente y al observatorio, de participar en una jornada tan interesante, poco complicada en lo técnico, pero bueno, eso es prueba del éxito, ¿no? También no puedo dejar de saludar, no voy a saludar a todos evidentemente, pero sí a mis compañeras y compañeros de Zaragoza Vivienda, del Ayuntamiento, del Gobierno de Aragón, con los que he compartido pues casi 30 años de trabajos en esta materia. Y un agradecimiento especial a Chema por esa mención que ha hecho a Nardo y a mí, que te agradezco personalmente, y también a Teresa, cómo no. Al grupo de AVS, el grupo 3R, que nos ha ayudado con la difusión, la Asociación de Promotores Públicos, y a los compañeros de CODES, en donde forma parte el Observatorio del Foco de Discusión de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y, cómo no, a las antenas que están en cada una de las comunidades autónomas, antenas colaboradoras del Observatorio, que nos han ayudado muchísimo con la difusión y que hacen posible el día a día. Bueno, entrando un poco en materia, hemos escuchado el análisis de situación en nuestro país, los diagnósticos, los escenarios posibles plasmados en la excelente ERESE 2020. Lo he dicho en alguna otra ocasión, pero lo quiero decir hoy en presencia de uno de sus principales artífices, Eduardo de Santiago. Nos es muy próxima porque participamos de manera muy activa en el proceso de participación. También tuvimos la suerte de que nos invitaran con uno de los informes de apoyo, y también hemos sido reconocidos como una iniciativa ejemplar dentro de la ERESE, lo cual nos satisface mucho a pesar de nuestra juventud y nos da ánimos para seguir. Como decía, esta ERESE nos da muestras de un poco del objetivo general de ese 1.200.000 viviendas, pero a continuación hemos visto cómo era necesario cuantificar y aterrizar, y es curioso que hayamos empleado, Eduardo y más personas, esta palabra, estas cifras generales en los planes de las comunidades autónomas y también en el caso de Zaragoza. Como decía también Chema, es muy importante tener una dirección, tener una estrategia. No hay buen viento para quien no sabe hacia dónde va. Bien, y ahora nos toca, de la mano y la experiencia en diferentes ámbitos administrativos y geográficos de ponentes de primer nivel, conocer los instrumentos financieros y de gestión más innovadores que permitan alcanzar esos objetivos. Nuestra situación de partida a nivel autonómico y local de las principales ciudades aragonesas ya ha sido dicho, pero quedémonos con esta cifra redonda de que aproximadamente el 50% de nuestras viviendas se construyeron entre el 40 y el 80. Es una cifra a nivel de Aragón importante, 320.000 viviendas. 180.000 para Zaragoza, 12.000 para Huesca y 7.500 para la ciudad de Teruel. Los ritmos actuales de actuaciones con criterios de eficiencia energética, hay que decirlo claro, lo ha dicho Teresa, apenas son un 10% de las totales que reciben ayudas para todo Aragón y un 25%, y eso hay que destacarlo, para el caso de Zaragoza. Ello va a suponer, ya se ha dicho también, lo insisto, que se deberán multiplicar para conseguir objetivos, multiplicar por 10 los esfuerzos actuales. Y para eso, los instrumentos financieros y de gestión de los mismos que acompañen o complementen a las fuentes habituales que ha habido hasta la fecha van a ser fundamentales. Tanto en la financiación macro, la que debe llegar a los ayuntamientos y a las sociedades públicas para poder rehabilitar el patrimonio público residencial y terciario, pero también para promover, como ha dicho Chema, el gerente de Zaragoza Vivienda, actuaciones de mayor escala, siguiendo los modelos de éxito como los del municipio de Santa Coloma u otros del área metropolitana en los que se está tratando de replicar, o en Pamplona con financiación del BEI en ambos casos. Pero también en la financiación micro, que debe llegar a las miles de comunidades de propietarios destinatarias de las mismas, a través de los programas públicos habituales, el PRE reciente y el Plan Estatal Tradicional de Vivienda y Rehabilitación, cuya conexión entre ambos a mí no me ha quedado demasiado clara y que yo creo que es fundamental, o a través
de las financiaciones mixtas como la que veremos en la empresa EOS Energy. No vaya a ocurrir, y acabo esta presentación, que en un tiempo en el que la financiación para este tipo de actuaciones está por fin en las grandes agendas de nuestro gobierno y de la Unión Europea, ese gran pantano lleno de recursos financieros no llegue a sus destinatarios por no estar los instrumentos y los canales de la red capilar necesaria preparados y listos para ello. Por lo que las aportaciones que nos van a hacer en el breve tiempo de que disponen, más el tiempo para el coloquio, esperemos que nos ayuden a todos los participantes en esta jornada que ha tenido tanto éxito. Felicidades, por tanto, por la excelente difusión. Ya se ha dicho, se podrán formular preguntas a través del chat que intentaremos agrupar. Y por último, por supuesto, y de manera especial, daros las gracias a los ponentes por el esfuerzo de estar aquí y por el esfuerzo suplementario de resumir en tan poco tiempo, en esos 12 minutos que os da la organización para aportar vuestras sugerencias. Me perdonaréis que no haga una presentación exhaustiva, os presentaré con el título con el que viene en el programa y si alguno quiere añadir alguna cuestión propia de vuestro perfil, pues lo hacéis, pero así no os quito tiempo. En primer lugar, estaba prevista la intervención de Julián y Yana, que por razones de agenda vamos a trasladar a la parte final. Por tanto, tiene la palabra Sergio Breto Asensio, director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, responsable de la gestión, entre otras cosas, del programa PRE en Aragón. Sergio, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer esta invitación a participar tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como a la Cátedra Zaragoza Vivienda. Y también quiero felicitar por la oportunidad de la celebración de esta jornada en el tiempo que nos ocupa. Además, estamos en el sector energético en un punto de inflexión claro, donde casi la gran mayoría de las jornadas tiene que ver con la energía en cuanto a la gente. No sé si se me oye bien. Sí. Tiene que ver con el sector energético en cuanto a la generación de energía, no en cuanto a ese consumo de energía. Aprovecho la ocasión en cuanto a la generación de energía para decir que Aragón, con los 8.900 megavatios que tenemos instalados en generación, el 70% es renovable de esa potencia y la generación de estas instalaciones es capaz de suministrar el consumo de energía eléctrica de esta comunidad autónoma. Bien, como decía, se insiste mucho en la generación. El recorrido de la energía, como bien sabemos todos, es la generación, el transporte, la distribución, el almacenamiento que está cogiendo protagonismo y el consumo, el consumidor final, el ciudadano, tanto en consumir eficazmente, en consumir renovable e incluso participar en la generación de energía o en la propia gestión de la demanda. Como decía, nos vamos al consumidor, nos vamos a la parte final de la energía, al consumo final, y ahí están los sectores difusos en el que habéis hablado mucho antes. En esta jornada se ha profundizado, sector difuso, en la edificación, el transporte. En la Unión Europea la calefacción es el 50% del consumo de energía final, el 75% de este consumo es de combustibles fósiles y el potencial de ahorro se estima, son datos generales, en un 60%. Lo que es cierto es que estamos en un punto de inflexión muy interesante de la energía, como decía, lo que podemos llamar, por resumir, la transición energética, que tiene implicaciones sociales, económicas, etcétera, y también que estamos en unos tiempos difíciles como son los ocasionados por la pandemia COVID, ¿verdad? Bien, esta transición energética es una oportunidad para la recuperación económica y una palanca decisiva para hacer efectiva esta recuperación. Rehabilitación importante, aparte de los objetivos lógicos de descarbonización en 2050, sin olvidar el de 2030, que está más cercano. 2050 suena muy lejos. Tiene valores intrínsecos, además de esta descarbonización. El primero, el disminuir el coste energético de nuestras viviendas. La revitalización de barrios consolidados. La eficiencia energética es una de las mejores armas para luchar contra la pobreza energética. Segundo, la generación de empleo. Cambiar el modelo constructivo.
el estudio de la Organización Internacional del Trabajo pues habla de una ganancia de 4 empleos con estos nuevos modelos energéticos que la transición nos quiere aportar. Y tercero, citaría yo que estamos inmersos en estos tiempos, como digo, apasionantes, ilusionantes, también no muy buenos en cuanto a salud se refiere, en la que las directivas de mercado único de la energía, el paquete de directivas de invierno, están apareciendo figuras que se están transponiendo al Estado, a España, en el Estado miembro, como es el que están empoderando al consumidor para que participe en la gestión energética, pues a través del almacenamiento, a través del punto de recarga del coche, a través de las comunidades energéticas locales. La rehabilitación puede ser un gran impulsor del vehículo eléctrico. Entro ya en la materia que tenía asignada, que es las ayudas de rehabilitación energética de edificios existentes. Esta convocatoria nuestra, las bases y la aportación es 100% ministerial. Aquí en Aragón empezó la convocatoria el 13 de noviembre y las solicitudes acabarán el 31 de julio de este año. Aragón, a esta comunidad autónoma le han correspondido 8,9 millones de euros y también he de decir que, como se ha dicho antes, que aparte de las posibles subvenciones, un problema es la financiación, que el Ministerio pues, ha firmado protocolos con entidades financieras con préstamos precisos que atacan la problemática de la rehabilitación energética. Está por ahí en estos tiempos, insisto otra vez, apasionantes, con los límites que se quieran poner, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, de los cuales hace poco, en la conferencia sectorial correspondiente, pues se ha hablado de incrementar estos presupuestos a las comunidades autónomas en cuanto a rehabilitación energética de edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes, en cuanto al MOVES, a la movilidad eficiente y sostenible, en cuanto al autoconsumo, industria y sector, servicios, también tenemos ayudas para el autoconsumo en viviendas de fondos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se ha dicho también, tirando del Instituto Aragonés de Estadística, más de 400.000 viviendas construidas antes del 80, antes de aquella norma básica de edificación, y 200.000 tienen más de 50 años. Estas ayudas van dirigidas a edificios existentes construidos antes de 2007. Las actuaciones subvencionables se fundamentan en superar las letras de la calificación energética del edificio completo. Y aquí sí que quería hacer un apunte que se ha hablado antes de si hay ahorros, si no hay ahorros, de medirlos. La certificación energética, la calificación energética de los edificios, pienso que es una de las claves del éxito de la eficiencia energética, que para que haya eficiencia necesitamos medir los consumos energéticos. Además, la medición de estos consumos energéticos pues nos va a posicionar las viviendas en el mercado inmobiliario, son condición sine qua non para acceder a las ayudas públicas, y las administraciones debemos ir incorporándolas en nuestras contrataciones públicas. ¿Cómo está la certificación? Por aportar datos concretos, la certificación energética en Aragón lleva 7 años de andadura la certificación. Tenemos 112.000 certificados registrados. De estos, la parte del León se la lleva la letra E con un 56%, mientras que la A, B y C, por agruparlas, ascienden al 7%, y la F y G, las peores, ascienden al 23%. Si esta clasificación la hacemos distinguiendo antes del 80 y después del 80, simplemente no quiero dar muchos números, antes del ABC, letras ABC, en edificios inscritos de estos 112.000 antes del 80 son el 4%. Después del 2009 son el 32%. Las letras F y G antes del 80 eran el 32% y ahora son apenas el 3%. Obviamente son cientos distintos, son tantos por cientos, pero queda claro el gran paquete que hay de edificios antiguos cuya rehabilitación es necesaria. Estas subvenciones tienen 3 campos de actuación.
la mejora de la envolvente, de la eficiencia energética de la envolvente. La acción 2, la mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y ACS, que a su vez tiene 4 tipologías, como son la energía solar térmica, la energía geotérmica, la biomasa, la eficiencia energética en los sistemas de generación no incluidos en los anteriores y la eficiencia energética de los sistemas de distribución. Otro dato, estas ayudas tienen una cuantía base y otra cuantía adicional en función de criterios de eficiencia y de criterios sociales, de manera que el tanto por ciento subvencionable puede variar desde el 15% hasta el 80 y tantos por ciento en función de la adición o no de estos criterios. Finalizo ya. ¿Cómo están las cosas a fecha de hoy? Como dije, comenzaron las solicitudes el 13 de noviembre. Tenemos a fecha de hoy 54 solicitudes con una ayuda solicitada de 5 millones de euros, con una inversión asociada de 14 millones de euros. El plazo acaba el 31 de julio de 2021 y estas 54 solicitudes están en fase de análisis de estas solicitudes. El procedimiento es concurrencia simplificada, es decir, prima la prelación temporal de la presentación de las solicitudes, y eso sí, debidamente cumplimentadas y cumpliendo los requisitos. Que su sanación lleva a que vaya a la fila en cuanto al orden de prelación en estas solicitudes. Y acabo ya simplemente nombrando, como sabéis, se está tramitando en Aragón un proyecto de ley de simplificación administrativa donde hemos incorporado en orden a facilitar la gestión de la ejecución de obras, de tramitaciones, de licencias, hemos introducido, está en borrador, una modificación de la ley de urbanismo para que solo sea necesario una licencia de obra, sino la declaración responsable para la instalación solar en techos y para los puntos de recarga en edificios. Perdonar que haya corrido un poco, pero quería dar este panorama general. Muchas gracias. No se te oye, Juan. Perdón. Muchísimas gracias, Sergio, por toda la información que has aportado. Soy Luis Cañete, trabajo en el Departamento de Operaciones con Iberia dentro del Banco Europeo de Inversiones. Es para mí un placer estar aquí hoy con vosotros en esta jornada de la Cátedra de Zaragoza de Vivienda y poder contaros de primera mano sobre la actividad del BEI en el ámbito de la eficiencia energética en general y más específicamente en el sector de la edificación. Entonces voy a dar paso a la presentación, voy a compartir. Aquí cuál fue el reparto de los 6.000 millones de euros de financiación que tuvimos el año pasado alrededor de nuestras 4 prioridades sectoriales, que son innovación, medio ambiente, infraestructuras y el tejido de pymes. En cuanto a inversión climática, es un tema transversal, entonces hubo en el año pasado 26.000 millones de financiación que consideramos como climática. El siguiente, por un lado, bajo donde rock urbano, 1.100 millones, acumulación ciclo, eficiencia energética, renovables, cambio climático, sostenibilidad, medio ambiente, eficiente y más de... La eficiencia energética es fundamental por 3 motivos. En primer lugar, es indispensable para poder cumplir con los compromisos del Acuerdo de París. El gráfico se ve que el camino para reducir las emisiones hasta el escenario de desarrollo sostenible, que es la línea verde de abajo, pasa necesariamente por la mejora de la eficiencia energética y por una mayor penetración de las energías renovables. En segundo lugar, la eficiencia energética es importante para Europa porque tiene un efecto positivo sobre la dependencia energética y la seguridad de suministro energético, que son ciertas relativamente vulnerabilidades que tiene Europa. Y, en tercer lugar, en el corto plazo, la eficiencia energética es la única respuesta que permite avanzar de forma simultánea en las 3 dimensiones del llamado trilema energético, que son competitividad, seguridad de suministro y cambio climático.
Las áreas con mayor potencial de mejora de eficiencia energética son los edificios y las pymes. El gráfico, que es a nivel mundial, indica que ya se ha progresado en la industria y en el transporte y que es en el sector edificatorio donde hay un potencial mayor. Los objetivos de descarbonización que tiene Europa pasan necesariamente por la mejora en los niveles de eficiencia energética en los edificios, tanto de los que ya están construidos como en los que se vayan a construir. La mayor parte ya se ha mencionado en las presentaciones anteriores, pero aquí este gráfico es bastante ilustrativo, es que la mayor parte del parque edificatorio fue construido antes de que entraran en vigor los primeros estándares regulatorios de eficiencia energética. Entonces, como se ve en el gráfico, los bajos niveles de eficiencia energética en los edificios existentes es un problema que afecta a todos los países europeos. Aproximadamente el 80 o el 80 que habrá en 2050 ya están construidos. Por lo tanto, el rendimiento energético del parque edificatorio allá en el año 2050 va a depender en gran medida de la capacidad de renovación que haya y de aumentar los estándares energéticos de los edificios existentes. Este es precisamente el foco de la Renovation Wave que anunció la Comisión Europea hace apenas 3 meses. El reto es incrementar la renovación de edificios desde la actual tasa de renovación de aproximadamente un 1% anual hasta un rango de entre el 2 y el 3% anual. Con esto pasamos ya a la parte quizás de más interés para toda la audiencia, que es el apoyo que puede brindar el BEI o que brinda el BEI a las inversiones de eficiencia energética. Entonces, empiezo simplemente por dar unas cifras de la evolución que ha tenido la eficiencia energética, la financiación de la eficiencia energética dentro del BEI. En el año 2020 se llegó a 5.700 millones y partíamos de aproximadamente 1.000 allá por el 2012. Entonces, claramente hay un mayor foco en este tipo de inversiones y dentro de la eficiencia energética el 70% se destina a edificios. El banco a finales de 2019 adoptó su nueva política energética, dentro de la cual la eficiencia energética ocupa un papel principal. Y dentro de la eficiencia energética se destaca la European Initiative for Building Renovation, que es un trabajo conjunto con la Comisión Europea y que busca agregar proyectos de renovación de edificios de forma que alcance una escala susceptible de ser financiada, ofrecer productos de financiación a medida, incluidos préstamos a largo plazo, garantías o equity, también desarrollar nuevas formas de financiación energética como pueden ser las hipotecas verdes o titulizaciones asociadas también a hipotecas verdes y además vincular todos estos productos financieros con asistencia técnica como por ejemplo bajo el programa ELENA. Y lo más importante que introdujo la política energética del BEI del año pasado fue poder llegar al 75% de financiación, porque normalmente el BEI solo puede financiar el 50% del coste de los proyectos. Entonces, el BEI tiene un rango de productos para poder apoyar la eficiencia energética que incluye financiación, incluye también algunos productos con respaldo de la Comisión Europea y finalmente asesoramiento. En cuanto a la financiación, he estructurado y voy a dar un ejemplo de cada uno de estas 5 vías que tiene el BEI de apoyar la eficiencia energética. Entonces, se puede hacer de manera intermediada a través de un banco o de algún otro tipo de intermediario financiero o de manera directa a aquellas entidades públicas o privadas que vayan a realizar estas inversiones. Entonces, como por ejemplo, en cuanto a préstamo a un intermediario financiero, de esta operación que hicimos el año pasado con Unión de Créditos Inmobiliarios, que es un establecimiento financiero de crédito que depende en un 50% del Banco Santander. Se le dio un préstamo en el contexto de una titulización de 100 millones de euros y va a montar una cartera de financiación a individuos y comunidades de propietarios que se espera que el 80% sea en España y el 20% en Portugal
para renovación de vivienda, bien sea a través de préstamos hipotecarios o préstamos personales, también financiación a comunidades de propietarios para renovación de edificios y finalmente préstamos hipotecarios a individuos para adquisición de nueva vivienda que tenga estándares de altos estándares de eficiencia energética. Otro mecanismo de apoyar a los intermediarios financieros es mediante una garantía. Les voy a dar el ejemplo de esta operación que está aprobada con Bankia, que estamos en proceso de firma y esperamos firmar en las próximas fechas y que bueno, luego será comercializada ya en el contexto de CaixaBank porque se están fusionando. Esta operación está bajo el programa PIE4I, que incluye una garantía, un préstamo y asistencia técnica. Tanto la garantía como la asistencia técnica están fondeadas por la Comisión Europea y el préstamo se otorga con fondos propios del BEI. En este caso es Bankia el intermediario financiero y lo interesante y novedoso de este producto, de esta operación, es que está dirigida única y exclusivamente a comunidades de propietarios. Se espera que Bankia, CaixaBank en el futuro, sea capaz de hacer una financiación de hasta 30 millones de euros para comunidades de propietarios que rehabilitación energética del edificio. Otra tercera vía de financiación intermediada es cuando el BEI participa en vehículos de equity. Aquí hemos decidido coger este ejemplo de Suma Capital, que probablemente en la audiencia conozcáis, están basados en Barcelona y montaron, el BEI participó en su segundo fondo en el año 2017-18 con una participación de 20 millones y su estrategia de inversión gira alrededor de la transición energética, la eficiencia energética y la economía circular. Es una operación que está apoyada por la Comisión Europea a través del fondo EFSI. Y luego hay otras vías de financiación del BEI, que es la financiación directa a aquellas entidades que estén realizando las inversiones de forma directa. Entonces, he escogido el ejemplo que se mencionó antes de Navarra, aunque tenemos otras operaciones similares con Barcelona, con Madrid, con Sevilla, Málaga y Valencia. También una con Zaragoza que está aprobada, pendiente de firma. En el caso de Navarra, pues consistía en un préstamo de casi 40 millones de euros para la construcción de nueva vivienda social destinada al alquiler con estándares Passive House. Y también es posible para el BEI dar financiación a empresas privadas que estén realizando inversiones de rehabilitación energética. Aquí he escogido un ejemplo muy reciente del año pasado con una Socimi con la cual se ha firmado un préstamo de 28 millones de euros a tres inversiones. Por un lado, la rehabilitación energética de un edificio de oficinas y, por otro lado, la construcción de 2 nuevos edificios de oficinas con altos estándares de eficiencia energética. Luis, te ruego que vayas finalizando. Sí, un minuto simplemente, ya acabo. Simplemente mencionar finalmente que también, aparte de la financiación, existe una línea de asistencia técnica, que es el programa ELENA, y que sirve para preparar programas de inversión en eficiencia energética, rehabilitación de edificios y movilidad urbana. Con eso, en resumen, el BEI, como Banco de la Unión Europea y Banco del Clima, es consciente de la relevancia que tiene la eficiencia energética para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y tiene un amplio abanico de mecanismos de financiación y apoyo técnico para la mejora de la eficiencia energética en el sector de la edificación. Muchas gracias por su atención y quedo a la disposición de la audiencia que me haya pasado del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena a los organizadores y mi especial agradecimiento y expreso agradecimiento a Elvira y a Juan por contar con nosotros para estas iniciativas tan importantes. Me gustaría dar un carácter previo, porque no me voy a detener mucho en la presentación, pues con el ánimo de polemizar, de provocar, de cuestionar las cosas para generar un debate, referirme primero a lo que es la ERESE. Eduardo, creo que lo ha referido también en su intervención. Efectivamente, tenemos un excelso trabajo, que es el de la ERESE, que ha recibido la mejor puntuación de los Estados miembros y, sin embargo, estamos a la cola de Europa, ¿no?, en tasas de rehabilitación. La reflexión que querría hacer es, oye, algo estará fallando aquí, ¿no? Y también, como digo, un excelso trabajo que, sin embargo, no tiene fuerza legal.
básicamente porque las competencias están transferidas en las comunidades autónomas en materia de vivienda, ¿no? Cuando García de Enterrías se refería al estado de las autonomías, lo hacía con un simbolismo médico, además de patologías, ¿no? Que hablaba de apoplejía en el centro y parálisis en las extremidades. De tal manera que van a tener que ser las regiones y las localidades y los ayuntamientos los que desarrollen estas estrategias. Entonces, claro, fijaros que hay muy pocas, ¿no? Administraciones locales y regionales que tengan desarrolladas estas estrategias. Teresa se refería a algo que me parece fundamental en esta línea, que yo enlazo con el informe de evaluación de edificios. Y es, de alguna manera, yo ya sé que para las administraciones lo que es la obligatoriedad de las cosas, pues es terreno vedado, que es algo imposible. Pero si, por ejemplo, fijáramos este instrumento del informe de evaluación con la obligatoriedad esta de los 50 años, unido a iniciativas o a modelos que permitieran rehabilitar con estas ayudas que ponemos a disposición de los ciudadanos y comunicáramos este tipo de ayudas a la vez que le informamos de que su edificio tiene determinadas patologías o determinados problemas de conservación, pues probablemente avanzaríamos, ¿no?, en lo que es el terreno de la rehabilitación. Ahora vamos a tener un mercado en el que va a estar apoyado en ayudas, calculo, durante los 3, 4, 5 años que viene. El modelo tendrá que cambiar a un modelo de financiación a partir de entonces. Pero, sin embargo, yo creo que lo que es un error inexcusable querer gastarse los fondos de recuperación en 3 años. Porque eso no es una estrategia de rehabilitación y porque no se va a lograr. Lo que va a provocar es un efecto, pues eso, desincentivador o, como muchas veces que hablamos de las ayudas, esta estacionalidad o de lo que es el mercado, ¿no? Y también es un error renunciar al tramo de préstamo de los fondos de recuperación que podríamos perfectamente utilizar para la rehabilitación. Para mí, aparte de estrategias, el problema, sin embargo, está en la concienciación. Esto creo que es el verdadero caballo de batalla. Nosotros hemos llegado al convencimiento íntimo de que la gente no va a rehabilitar si tiene que poner un euro. Se va a ir de vacaciones cuando se puedan ir de vacaciones, se van a comprar un coche, pero no van a rehabilitar sus casas. Y de ahí el modelo que nosotros tenemos, que es el único en el que creemos, que es que al final no haya derramas para que se rehabilite un edificio. Y por último, y ya me meto con lo que es el modelo, me gustaría también evitar un error que cometemos continuamente, de forma reiterada, ¿no?, que es esta utilización como mantras o conjuros, tanto de la tecnología como de ciertos aspectos que yo llamo fundamentalismo en lo que es la parte de la energía. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno por arriba, el de la biomasa, que creo que es una aberración y una vergüenza que se considere como renovable, porque al final lanza el mensaje a la gente de que con una calificación energética A su edificio va a consumir menos y luego le llegan facturas de cientos de euros, ¿no? Y por contra, que también se ha referido en lo que es el desarrollo de lo que es la jornada, el gas natural. ¿Por qué tenemos que demonizar el gas natural y establecer un objetivo que para el 2050 no se pueda consumir gas natural o se vaya a descarbonizar con este tema de los combustibles fósiles gas natural? Aquí tenemos una agenda que se acaba de publicar por parte del Gobierno que destina 7.000 millones de euros al hidrógeno. Y no sé si sabéis que toda la estrategia, sobre todo de las gasistas, pasa por hibridar lo que es el gas natural con este hidrógeno, ¿no? De tal manera que se puede convertir en un combustible perfectamente o mucho más sostenible de lo que yo creo que ya es. Porque no olvidemos una cosa, no hay tecnología ahora mismo para que un edificio sea de consumo de energía nulo. Y hasta que no nos concienciemos de esto, pues tampoco vamos a poder seguir avanzando o vamos a seguir haciendo fundamentalismo de determinadas cuestiones. Sin más, voy a explicar qué es EOS Energy. Es una empresa de servicios energéticos, habitualmente es lo que se menciona. A mí me gusta más hablar de gestión eficiente de la energía. Básicamente lo que hacemos es estas inversiones, en lo que es la energía, financiando el 100% de la inversión y con el pilar
que es el que creo que nos diferencia de los demás, que es la capitalización del ahorro por medio de un contrato de ahorros garantizados. En otras palabras, lo que le vamos a decir al cliente a través del contrato es que las medidas que vamos a implementar en el edificio van a tener como resultado ese ahorro que hemos prometido. ¿Por qué? Porque lo estamos plasmando en el contrato. Por lo tanto, asumimos los riesgos tanto técnico-económico como de todo lo que está. Bueno, me voy a detener en lugares comunes. Todo el mundo sabe lo que es un SATE o una fachada ventilada y cómo funciona. Todo el mundo sabemos qué es lo que es la parte de cubiertas o los portales. Business as usual, cambiar lo que son calderas de un combustible a otro, incorporando lo que son repartidores de coste y lo que son renovables. He olvidado mencionar que, como no podía ser de otra manera, hemos escogido un proyecto en Zaragoza, en Casetas, para ilustrar lo que sería la presentación. Estamos hablando de un proyecto de 1.325.000 euros, mejor dicho, no es 1.325.000 porque no lo tengo por aquí, me parece que son 2 millones y pico de euros, porque esto sería con una intensidad de ayudas del 60%. Simplemente para reseñar lo que estamos hablando, nosotros conseguimos que en la vida útil que hemos estimado de las MAES, que también puede ser conservador, los ahorros que se generan ya superan la inversión. Bien es cierto que con una intensidad de ayudas del 60%. Incorporamos lo que son paneles solares. De hecho, estos paneles son híbridos de una empresa que tenéis ahí en Zaragoza, que es Ábora, lo voy a citar. Estos producen tanto energía térmica como eléctrica, es decir, de forma simultánea. La parte de lo que son las ventanas, aquí en un modelo de Zaragoza Vivienda, que además aprendimos allí en una visita con Elvira, con Juan, ellos integraban lo que es la contraventana a ras con el SATE, de tal manera que ya tienes la envolvente completa, incluido lo que son los huecos, porque hasta ahora el tratamiento que le dábamos a las ventanas era privativo. Es decir, los acuerdos en comunidad de propietarios obligaban a todos en la parte de lo que es la fachada, pero cada uno decidía si quería o no cambiar la ventana. Entonces, esta fórmula nos pareció una brillante idea. Podemos incorporar todo lo que es el tema de la accesibilidad de ascensores, la parte de LEDs, carga de vehículos eléctricos, para quien quiera, exactamente con el mismo planteamiento que las ventanas a título privativo, pues el que lo quiera pues lo pone. Hemos también incorporado la parte de movilidad sostenible con unos puertos en los que vienen patinetes y bicicletas eléctricas, también de uso exclusivo de la comunidad. Un resumen de lo que conseguiríamos, no me voy a detener en todo el rollo porque aquí hay hasta 8 tipologías de viviendas. Entonces nos hemos centrado en una para no hacer esto interminable, ¿no? Pero básicamente lo que conseguimos de esta manera es un 50% de reducción de la demanda. Los equipos que hay ahora mismo no justifican lo que es su cambio porque no tienen una antigüedad suficiente, y estoy hablando de calderas, son calderas que ya están a gas natural, de tal manera que no incrementamos su rendimiento. Evitamos 128 toneladas, subimos 2 letras la calificación energética de la vivienda, se revaloriza. De hecho, estamos en conversaciones con alguna tasadora para dar un certificado individual de tasación a cada una de las viviendas y también bonificaciones en el IBI. Un resumen, es decir, actuamos sobre la sala, la fachada, la cubierta, implementamos lo que son renovables en forma de paneles solares, el falso techo, los repartidores de coste y válvulas termostáticas, las ventanas, la parte de accesibilidad, la carga de vehículos, la iluminación LED y una wifi que le damos gratuita a lo que son los vecinos. Este sería lo que es el alcance del proyecto. Como digo, son 2.499.000 euros, lo que sería el coste de la obra. Esto es un render de cómo podría quedar el edificio antes y después, pero que esto es a gusto del consumidor. Y básicamente, pues por lo que de alguna manera hemos llamado la atención de Zaragoza Vivienda, que es cómo planteamos nosotros la financiación de este tipo de medidas. A ver, actualmente en energía, reparaciones y mantenimiento, y estos son datos proporcionados por la propiedad, cada uno de los copropietarios, de los vecinos de este inmueble, gastan 50,17 euros en esos 3 conceptos. Nosotros lo que vamos a proponer o a comprometer por contrato es que esos 50,17, como consecuencia de las medidas que hemos incorporado al edificio, van a pasar a 17,28. Y metemos estas horquillas para que veáis qué parte de
los ahorros pagan la obra. De tal manera, bueno, pues que es el estado, digamos, inicial de la primera barra. El restante o la parte restante de la obra, pues o bien se tendría que sufragar con derramas de los propietarios, con ahorros, o se tendría que ir a financiación, ¿no? Pero tenemos la parte de lo que son las ayudas, de las subvenciones, ¿no? Esto del estadio anterior, bueno, con lo que son las ayudas, estaríamos ya situados en 74,49. 24 euros por encima de lo que pagan aquí. Pero, como consecuencia de todo lo que es la parte de paneles solares que incorporamos, vamos a destinarlos a autoconsumo colectivo y es un aporte de 13,92 euros por vivienda y mes. De tal manera que reducimos un poquito más la barra. Al final, por 61 euros, es decir, escasamente 10 euros más de lo que están pagando ahora, somos capaces en un periodo de 15 años de haber pagado todo lo que es la obra. ¿Y cuánto está pagando? Pues aproximadamente la mitad de lo que está pagando ahora con un edificio nuevo, revalorizado, con las instalaciones nuevas, con renovables, etcétera, etcétera. Básicamente, este es nuestro modelo, simplemente que no se empieza a pagar hasta que no finalicen las obras, que es cuando empieza lo que es el ciclo de facturación con un acta de recepción de lo que son los trabajos. No me detengo tampoco en las ventajas porque me han llamado la atención y esto es un poco todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. De vuestro modelo ha quedado explicado. Consideraciones al inicio también han sido bastante interesantes. A continuación nos va a hacer la presentación Jordi Amela Abella, coordinador del área de procesos y operativa del Consorcio Metropolitano de la Vivienda en Barcelona, con muchos años de experiencia en estos temas acumulada con su colaboración en el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando quieras, Jordi, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Juan. Nuevamente, como había dicho, agradecer a la organización su invitación. Y sin más preámbulas, entro en lo que es el plan de financiación que estamos planteando desde el Consorcio Metropolitano de la Vivienda del área metropolitana de Barcelona. En este caso, se ha aprobado un plan metropolitano de rehabilitación de viviendas, se aprobó en diciembre de 2020. En este momento pongo el link donde se puede consultar. No voy a entrar en lo que es la explicación del plan, esto ya sería ni tampoco en los requisitos técnicos, sino simplemente en lo que es qué plantea este plan desde el punto de vista de financiación para las actuaciones de rehabilitación. No obstante, sí que comentar que este plan lo que realiza es un análisis del parque de vivienda del área metropolitana de Barcelona y realiza propuestas de intervención en diferentes ámbitos, pero con diferente sistema de intervención en función de los resultados de los diagnosis. Así, en los instrumentos que plantea son subvenciones, financiación, medidas de fomento e intervención directa mediante instrumentos urbanísticos. En cada uno de estos ámbitos, en función del resultado y de las necesidades de estos ámbitos, se combinan varios o todos estos instrumentos con diferente intensidad. Ya entrando estrictamente en lo que es financiación, si vamos a ver lo que es la financiación tradicional de las ayudas a la rehabilitación, si ponemos por caso un ejemplo de una inversión total de 12.000 euros, con una aportación de subvención del 35%, que podría suponer alrededor de los 4.200 euros, esto significaba que se requería una aportación inicial con o sin financiación. Normalmente no existía esta financiación, por lo tanto, una aportación inicial de 7.800 euros. ¿Qué ocurre? Que además estas subvenciones se pagan al final del proceso, es decir, al final de las obras, con lo cual el esfuerzo inicial de la comunidad de propietarios de cada uno de los vecinos es de 12.000 euros. Esto era un obstáculo importante, especialmente en determinados ámbitos, el hecho de que los vecinos, los propietarios, tuvieran que aportar todo ese importe. Frente a esto, el plan plantea diferentes tipos de sistemas de financiación. Perdona que te interrumpa. ¿Puedes quitar esto de la pantalla, que en la parte de abajo oculta información? Sí, perdón. Gracias. En cuanto a
El plan plantea financiación sobre actuaciones universales. Decía, la subvención del 35% y utilizar una figura ya existente como es el endoso. Esto consiste básicamente en que el constructor asume esa cuantía de subvención, con lo cual reduce el esfuerzo inicial de cada propietario y se le paga directamente al constructor al final de la obra. En cuanto a la aportación no financiada, aquella que prácticamente no existía antes, se plantean en este plan una financiación del 100% de la inversión mediante un crédito, en este caso del Instituto Català de Finanzas, que ya existe esta financiación, que ofrece a comunidades de propietarios financiación hasta 15 años a un 2% de tipo de interés y una inversión mínima por comunidad de propietarios de 30.000 euros. Alterna créditos ICO, que esperemos que si vienen también los fondos europeos también puedan ser otro mecanismo de financiación. También plantea ayudas de cohesión social, que es una subvención retornable del 100% en función de la situación familiar y de los ingresos del solicitante. Esto permite desbloquear aquellos acuerdos en que determinados propietarios, debido a su situación económica, no pueden hacer frente al pago de las obras. También plantea beneficios fiscales del artículo 7 de la ley IRPF que permiten en determinados casos que no se graven las subvenciones o las ayudas que se reciben por rehabilitación en la renta en determinados casos de emergencia o de personas vulnerables. Al respecto, esto no puede generalizarse, tiene que ser con carácter individual y para determinados propietarios que cumplen unos criterios de vulnerabilidad, pero esto ya está validado mediante resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos que permiten este tipo de desgravación. Insisto, no es de tipo general, sino para algún tipo de familias y propietarios concretos. El otro sistema que ya se plantea es el sistema de financiación en ámbitos vulnerables. Y aquí el sistema que se plantea es la actuación urbanística mediante actuaciones urbanísticas. En cuanto a la financiación de la inversión no subvencionada, decía, mediante cuotas urbanísticas en que las personas físicas podrán pagar con 15 años sin intereses, los intereses en este caso asumidos Barcelona. Luego explicaré cómo es esta financiación. Y las personas jurídicas tendrán que realizar una aportación única. Se mantienen las ayudas de cohesión social que he explicado en el caso anterior y se mantienen también los beneficios fiscales del artículo 7 de la ley de IRPF, dado que en este caso además para sobre todo las personas físicas residentes sí que se cumplirían estos casos de vulnerabilidad, con lo cual nos permitiría que como mínimo la subvención no gravara a estos propietarios. Este proyecto, ¿cómo se financia? Tiene una inversión total de 100 millones de euros, de los cuales el 35% serán aportados mediante ayudas públicas, subvenciones. El 50% es aportado mediante la financiación de cuotas urbanísticas, por lo tanto 50 millones de euros, que se han obtenido mediante una financiación en la cual el área metropolitana ha acudido al BEI para obtener esta financiación económica inicial de los propietarios de tener que disponer del coste total de la rehabilitación por vivienda de aquellos 12.000 euros a un esfuerzo económico inicial de 70-45 euros al mes en función de la inversión y en función, inicialmente planteamos los 70 en el momento en que se cobre la subvención, esto se reduciría a 45 euros mes, pero permitiría, digamos, abordar rehabilitaciones más completas que suponen un coste por vivienda más alto sin necesidad de que el esfuerzo económico por parte de los vecinos sea tan alto, lo cual con las adecuadas medidas de fomento y explicando y mediante sistemas de mediación con los vecinos y en colaboración con los técnicos puede tener un efecto importante en multiplicar la inversión, teniendo en cuenta que este modelo puede ser sostenible, especialmente si mantenemos este sistema de financiación, puede ser sostenible a largo plazo, con o sin subvenciones. En entornos vulnerables, evidentemente, habrá que mantener ciertas ayudas, pero en entornos que no son vulnerables de financiación, en este caso, mediante el Instituto
sala de finanzas, pero esperemos que a medio y largo plazo entren las entidades bancarias, sería un sistema auténticamente sostenible a largo plazo para abordar operaciones de rehabilitación energética importantes. Y por mi parte, nada más. Gracias por su atención y, en todo caso, si luego hay preguntas, pues encantado de responder aquellas que pueda. Muchísimas gracias. Yo tenía una gran esperanza en esta intervención tuya. Sé que estáis trabajando y no me habéis defraudado absolutamente nada. Creo que ha sido de un gran interés y además yo adelanto que creo que es una fórmula muy replicable. Bien, ya vamos finalizando esta interesante mesa con el último de los ponentes, que hemos dicho que por razón de agenda no ha podido introducirla. Se trata de Julián Illana Rodríguez, director general de Fondos y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, al que le pedimos que nos ofrezca su visión y perspectivas sobre estos temas en razón también de la gestión de estos fondos y proyectos europeos. Probablemente era de alguna manera para finalizar este panel tan interesante y tan intenso con lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel de Europa y de España con los fondos europeos. Julián, no sé si me estás escuchando. Sí, perfectamente. No sé si me escucháis. Sí, el problema, tenemos resuelto todos los temas. Yo necesitaría compartir, que me permitan compartir pantalla para hacer la presentación. Sí. Perfecto. Vale. Muy bien, venga, pues adelante. Pues... Un segundo. Aquí. Bueno, que es que no sabía si era la primera diapositiva o la segunda. Pues nada, lo primero de todo, disculparme por haber tenido que cambiar el orden de la mesa, pero teníamos hoy un compromiso en alcaldía con el Comité de las Regiones, del que el alcalde Jorge Azcón es integrante y teníamos que estar pendientes de que funcionara todo correctamente allí. No sé, no se está pasando la diapositiva, no sé qué pasa. Perdón. Sí. Pues nada, lo primero de todo, explicar un poquito de dónde venimos y que... También tengo que disculparme porque en este ordenador del ayuntamiento solamente tenemos LibreOffice en lugar de Microsoft Office y hay muchas de las diapositivas que me he dado cuenta hoy que cuando los he probado que no estaban bien ajustadas y han desaparecido algunas cuestiones. Lo siento mucho, pero intentaré explicar lo que no aparezca adecuadamente. Del 2014 al 2020, los objetivos temáticos de la Unión Europea fueron algunos que estaban basados también en el cambio climático, en la inclusión social, en la educación, pero no estaban tan centrados como estamos en esta nueva etapa, en este nuevo sexenio, en objetivos más destinados a lo llamado pues, por la presidenta europea Ursula von der Leyen el New Green Deal. Todo esto supone que durante los años anteriores, el sexenio anterior, los programas de la Comisión estuvieran basados en un 76% en los fondos estructurales para hacer que los fondos de cohesión, los fondos que nosotros hemos optado en los años anteriores, cuando España era uno de los países, entre comillas, pobres de la Unión Europea, en el sexenio anterior se centró en recuperar o cohesionar los países del este, ¿no? Y tan solo se dedicaba un 24% a la gestión directa mediante algunos fondos como los muy conocidos en los entornos de fondos europeos, el H2020, los LIFE o los COSME o algún otro. En cambio, en este nuevo sexenio, basándonos en el objetivo de recuperar a la Unión Europea del problema que tenemos con la pandemia que ha surgido en el último momento y sobre todo con el objetivo de la nueva presidenta de conseguir que Europa sea referencia climática en el mundo, que seamos una referencia no solamente por el modelo europeo de vida, sino también por la eficiencia, por la gestión del clima, por la lucha contra el cambio climático, pues Europa se ha centrado en conseguir 5 objetivos o 5 misiones
que consisten en ser más inteligente, más verde y bajo carbono, más conectada con movilidad y conectividad, más social, basado en el pilar europeo de derechos sociales y más próxima a los ciudadanos. Se mantienen también los fondos anteriores, los fondos generales se mantienen, pero la proporción que hay pasa a que la gestión directa de los fondos aumenta bastante. No será el 24, sino bastante más elevada. Los fondos de gestión indirecta, el problema que tenemos es que estos se reparten, digamos que se deciden como si fuera una cebolla. Primero la Comisión Europea hace un marco estratégico común, después la Comisión firma un acuerdo de asociación que cada país tiene que ajustar, luego se designa una autoridad y se reparten mediante operaciones financiadas, que estos generalmente están territorializadas, es decir, van por los gobiernos regionales o de los estados de cada país miembro. El problema es que nosotros, como ya hemos pasado de ser país pobre, como fuimos en los años 90, ahora somos un país rico, la cantidad que llega de estos fondos es cada vez menor. De hecho, en Aragón nos consideran, estamos al mismo nivel ahora mismo para reparto de fondos que algunos de los estados de Alemania o de Austria. Los fondos más famosos son, o mejor dicho, los que afectan a nuestro sector, el sector que estamos hablando de la rehabilitación de la vivienda, es el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Los otros pues tienen poca relación y repito, en Aragón no es muy relevante porque nos consideran región rica. En cambio, los fondos de gestión directa son los que están no son territorializados, es decir, se pasa a gestionar directamente por la Comisión Europea. El problema que tienen estos fondos es que son necesarios muchas veces, no siempre, pero casi siempre son necesarios un consorcio internacional por el principio de asociación que llaman ellos, de al menos 3 países. Ellos buscan que este tipo de proyectos sean replicables y que cohesionen la Unión Europea mediante la colaboración por parte de distintos países. Estos consorcios son complicados de conseguir. Una vez que se consiguen, necesitas que además el proyecto sea bueno y que hayas ejercido la presión oportuna. Pero ya es complicado al principio liderar un consorcio de esos 3 países, de estos representantes. El presupuesto marca cada convocatoria. No se sabe hasta que no van saliendo los calls. La verdad es que en esto nosotros, España, tenemos digamos que vamos un poquito más atrasados que otros países, en el sentido de que otros países tienen muchísimos más lobbies que hacen presión en Europa y mueven sus influencias para que determinadas líneas específicas de estos presupuestos, de estos proyectos de gestión directa, vayan relacionados a lo que luego se va a presentar. Es decir, hacen un trabajo previo para que salgan las líneas. Una vez que salen esas líneas, pues hombre, es bastante más complicado que se presente una ciudad como Zaragoza o una ciudad española si está destinado a unas características que ya han hecho el trabajo previo para que sea de otro país. Hay mucha competencia, esto es relativo, hay mucha competencia, depende de los programas que haya. Hay más de 30 programas distintos de gestión directa y aunque los más famosos son, pues eso, Horizon Europe Horizon Europe es el heredero de H2020 y los LIFE o alguno que otro. Lo cierto es que hay otros, que como el COSME o como la compra pública innovadora, que no tiene tanta competencia. Lo que pasa es que al ser más enrevesados las aplicaciones de estos fondos, pues se presenta menos gente. Y luego que el idioma y la propuesta de trabajo siempre es en inglés. Respecto al European Green Deal, que es lo que he nombrado anteriormente, está sustentado en 11 áreas y el objetivo es que todo el continente sea climáticamente neutro en 2050. Nosotros podemos, es decir, este objetivo básicamente se centra en conseguir que las ciudades hagan el papel, que trabajen en estas líneas. El más del 70% de Europa vive en ciudades y está claro según un estudio que me pasaron hace poco, se calcula que más del 80% de las emisiones son también en ciudades. Por lo tanto, estos 11 objetivos se centran sobre todo en recuperación de espacios dentro de las ciudades más pobladas. Se ha hablado en varias ocasiones del Renovation Wave.
Y este es un tema clave, es un plan de acción imprescindible para el tema de la vivienda y para la renovación climática, energética de esta etapa, de este sexenio, ¿no? Ha salido recientemente y ahora va a haber determinadas convocatorias, pero el espíritu del Renovation Wave se basa en 6 acciones: las exigencias de comportamiento estándar mínimo, el asegurar financiación asequible por medio de programas, facilitar y ayudar los New Green Jobs, que se llaman, soluciones basadas en la naturaleza y luego crear los desarrollos de barrios basados en el nuevo Bauhaus, ¿no? de principios de siglo que se llevó en Alemania justo antes de la etapa de la Segunda Guerra Mundial. En los barrios cero emisiones o barrios climáticamente neutros, es uno de los objetivos en los que se centra la oferta de la misión, que está destinada a conseguir que haya 100 ciudades climáticamente neutras en Europa. Nosotros estamos trabajando para llevarlo a cabo porque nos parece un objetivo que antes de 2030 consigamos que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra. Es para nosotros un objetivo, un reto, pero es una necesidad para dejar a nuestros hijos una ciudad más sostenible y mejor. Toda esta situación de los fondos de recuperación de los fondos basados en el Green Deal se aplican con dicho COVID-19. La reacción de Europa, pues al final lo que hace es que toma medidas urgentes sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia, que hay que centrarse en dos temas que son imprescindibles. Uno es la transición digital y otro es la gestión energética de viviendas, sobre todo basados, si queremos tener mayor posibilidad de éxito, no solamente en la energía solar, sino sobre todo en el uso del hidrógeno. El hidrógeno es el futuro por el que quiere apostar la Unión Europea, y cualquier tecnología que esté relacionada con conseguir energía por hidrógeno verde, hidrógeno de energías renovables, es imprescindible para ellos. No voy a hablar del REACT-UE. Características, bueno, esto es el tema pasado. Los ministerios. Aquí existen determinadas formas de trabajar de forma paralela. Una es a través de los ministerios. Hay que estar atento de las manifestaciones de interés que van saliendo. Hay que apostar por sectores estratégicos y buscar partenariados con grandes empresas que ya hayan recibido el mandato del Gobierno central para obtener ese tipo de financiación europea. Hay que trabajar en los PERTE, los proyectos estratégicos de recuperación económica que están manifestados en el documento España Puede, y además se puede trabajar con el Gobierno de Aragón y con el sector empresarial para obtener determinadas, tanto gobierno, hablo del Gobierno de Aragón porque estamos aquí, pero gobierno autonómico, que también va a recibir fondos independientes de los ministerios. Estrategia es importante. Para poder obtener financiación es necesario previamente tener una estrategia de posicionamiento de las ciudades. No vale con presentar un gran proyecto. El proyecto, aunque sea extraordinariamente bueno y tenga una viabilidad técnica estupenda, si no tienes visibilidad y no consigues un reconocimiento por parte de los que tienen que evaluarte, es muy complicado que salga adelante, y esto, para ello necesitamos tener una estrategia clara, participar en redes y trabajar con consultoras y con lobbies. Aquí pongo un ejemplo de los muchos que hay. Aquí hay un ejemplo de por qué se consigue un éxito en este tipo de proyectos H2020 o Horizon Europe, que son consorcios de personas que tienen contactos y que trabajan con universidades, con laboratorios, con colaboraciones público-privadas. Y esto es de una compañera que tenemos que trabaja muy bien con nosotros aquí en Zaragoza y que ha conseguido grandes éxitos hasta ahora. Por ejemplo, está basado en recuperación de edificios históricos, y ese es el modelo que hay que seguir. Es un modelo de colaboración público-privada y conseguir objetivos que sean replicables en la Unión Europea en distintos puntos. No solamente es que sea un buen proyecto para tu ciudad, sino que haga lo que ellos dicen, hacer Europa, crear posibilidades de tener en Europa recuperaciones similares. Y siento tener que haber tenido que ir tan rápido, pero ya no tengo tiempo para más, así que muchísimas gracias y quedo a la disposición de ustedes para hacerme todas las preguntas que sean oportunas. De acuerdo, por el esfuerzo añadido en tu caso por haber tenido que salir de otra reunión.
Bien, rápidamente, si salvo que Belinda me diga, hay unas pocas preguntas para todos los que habéis intervenido. Voy a tratar de hacerlo en el mismo orden que lo habéis hecho. Para Sergio, hay una cuestión que se plantea, es que no sé si ha quedado clara sobre la compatibilidad del programa de eficiencia energética con otras ayudas, tanto municipales como del plan estatal. Y la segunda cuestión se plantea si los datos que has dado sobre las certificaciones energéticas son públicos o se puede acceder, o si ha habido alguna persona que se ha interesado. No hemos identificado. Solo brevedad en las respuestas también. Sí. Respecto a las compatibilidades de ayudas, las ayudas del PRE son compatibles con otras ayudas para la misma finalidad siempre que no sobrepasen el coste de la actividad subvencionada y que se cumplan dos condiciones. Una es que de forma acumulada no superen los límites del Reglamento 651 de la Unión Europea para los casos de actividad económica, y dos, que las otras ayudas no cuenten con financiación FEDER. Esas son los dos límites que pone las bases reguladoras. La primera que has dicho, Sergio, perdona, ¿qué límite es ese reglamento? El reglamento 651 de exenciones, donde en función de las empresas pues, va por zonas estableciendo unos límites máximos de ayudas. El reglamento 651 del 17 de junio sobre las exenciones fiscales. Muy bien. Y respecto a la certificación energética, pues bueno, nosotros los datos de calificación energética, la verdad es que tenemos la base de datos con todo lo que nos está entrando, felizmente digitalizada, y bueno, pues simplemente he hecho el ejercicio de sacar esta pequeña estadística de cómo están las cosas a fecha de hoy. Pública, no es que esté oculta, pero pública, que se publique en alguna ponencia, lo he contado siempre, pero vamos, que si alguien está interesado en conocer, pues no hay ningún problema en que nos dirija un escrito o una llamada de teléfono, un mail, y gustosamente les pasaré la información. De acuerdo, muchas gracias, Sergio. Hay también preguntas para Luis Cañete, representante del BEI, que tienen que ver con la escala, digamos, necesaria. Hay una pregunta que sería: ¿qué escala es necesaria para la acumulación, vamos, o qué número de viviendas o qué tamaño para poder acceder a los créditos que planteabas? Y lo mismo respecto de la posibilidad de utilizar los mecanismos del sistema del programa Elena. Y también plantean que en el ejemplo que has dado de la financiación a través de Bankia a comunidades de propietarios, si se necesita algún tipo de aval. Y la otra pregunta es si también hay financiación para la mejora de la accesibilidad. Muchas preguntas, la verdad. A ver, empiezo por la última que has mencionado, de si solo eficiencia energética o accesibilidad. La respuesta es que solo eficiencia energética, es decir, la línea que tenemos con Bankia, o que hemos aprobado con Bankia, que todavía no está firmada, prevé que sea solo para medidas de rehabilitación energética de edificios llevadas a cabo por comunidades de propietarios. También preguntabas por si se requerirán avales. Esa información no la tengo en este momento. Entiendo que Bankia, CaixaBank están desarrollando el producto en este momento y determinando las condiciones específicas que irán requiriendo a las diversas comunidades de propietarios. Hombre, yo creo que hay diversas maneras por las cuales un banco puede mitigar el riesgo de dar un préstamo a una comunidad de propietarios. No se puede exigir un alto porcentaje de acuerdo en junta de propietarios, se puede también vincular a la existencia de una subvención, se puede realizar un análisis del historial de pago de la comunidad de propietarios, incluso ligar los desembolsos a la ejecución o pagar directamente al constructor. O sea, hay una serie de maneras, de vías por las cuales las comunidades los bancos pueden mitigar el riesgo de esta financiación. Los detalles concretos los tendrá que sacar Bankia, CaixaBank en su momento.
También mencionar que tenemos otra, o sea, que la operación que he mencionado con UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, también prevé, también tiene una línea específica, una sublínea para financiación de comunidades de propietarios. Entonces, esa ya está, digamos, en funcionamiento y la gente se puede dirigir a ellos. Es uci.com su página web. En relación al programa Elena, son unas ayudas que se dan inicialmente a entidades locales, por ejemplo, para alumbrado público. Se les daba pues para que montaran o elaboraran un programa de inversión de alumbrado público o de edificios públicos, por ejemplo. Entonces, eso se ha ido expandiendo. Ahora se incluye rehabilitación de edificios, se incluye también temas de movilidad urbana. Lo que sí que se exige es un mínimo de inversión esperado de unos 30 millones de euros en 3 años. Ese es el volumen de inversión que se exige, por ejemplo, para ciudades como Zaragoza. No debería haber ningún problema para alcanzar esos mínimos, pero ciertamente entidades más pequeñas o beneficios más pequeños se quedarían por debajo de ese umbral. Y creo que he respondido todas las preguntas que se han planteado. Al menos yo no para digamos una o varias comunidades de propietarios, ¿se exige algún tipo de vehículo intermedio entre el BEI y ellas? Me refiero el hacerlo a través entidades de crédito y si tenéis en Aragón alguna entidad con la cual se pueda hablar de este tema. Sí, bien, sí. A ver, el BEI no tiene sucursales abiertas al público, ni a las empresas, ni a los particulares. El BEI, como mencioné en la presentación, tiene 2 maneras de dar la financiación. Una es de manera directa quien va a realizar la inversión, pero eso tiene que ser inversiones de más entidad, tiene que ser contrapartes que vayan a realizar una inversión sustancial. En el caso de las pymes o de los particulares o de las comunidades de propietarios, vamos de manera intermediada a través de la banca, es el mecanismo más evidente, pero también se puede ir a través de entidades como Suma Capital que he mencionado o mecanismos de financiación que se pueden articular con entidades como el último ponente de EOS Energy. Me salía mal el nombre, EOS Energy. Entonces, a través de ese tipo de vehículos se podría llegar también a comunidades de propietarios, pero a priori yo creo que las comunidades de propietarios, su vía natural de financiación deberían ser los bancos. Es cierto que todos conocemos la problemática que hay en España. Los bancos no están dando, o están dando muy pocos bancos dan financiación a comunidades de propietarios por una serie de características que estas tienen. Y quizás, ahí lo de lo que se mencionaba antes del plan de recuperación, yo creo que el plan de recuperación es una oportunidad para poder mejorar la financiación de las comunidades de propietarios, porque el plan de recuperación no solo nos da un dinero para realizar unas inversiones, sino que también prevé una serie de reformas, ¿no? Y quizás sería el momento de poner líneas de subvención y otras medidas de financiación para las comunidades de propietarios, pero también llevar a cabo aquellas reformas que hubiera que hacer para que los bancos den más financiación a estas comunidades de propietarios. Muchas gracias, Luis. Pasamos a otras cuestiones, en este caso a Álvaro, hay una de María José Sacristán, nuestra antena precisamente en la Comunidad de Madrid, que le pregunta respecto del tema que has hablado de la tasación que estáis planteando para demostrar cómo después de vuestras actuaciones la vivienda aumenta de valor, que cómo se valora, por ejemplo, aspectos como la reducción de demanda, también plantea lo de la reducción de emisiones. Esa es una pregunta. Y otra, también preguntan que cuántas intervenciones o cuántas actuaciones habéis tenido ya de éxito en relación con este mismo modelo. Y aunque plantean algo que no he oído yo que hablaras, plantea si no crees en la digitalización de la vivienda y en el empoderamiento de los propietarios. Yo no sé muy bien, esta parte de la pregunta no la acabo de entender. Cuando quieras. Bueno, hay informes por ahí, creo que es de TINSA en concreto, que de forma genérica está hablando de una revalorización en el caso de actuaciones integrales, actuaciones profundas como las que planteamos de entre un 20 y un 30%. Entonces, nosotros estamos trabajando, porque al final lo que es la actividad de las tasadoras, valga la redundancia, está tasada y muy tasada por el Banco de España, es decir, es una actividad regulada.
Entonces, muchas tienen que buscar mecanismos que les permitan emitir estos informes de tasación con arreglo a los requerimientos, a los requisitos que le establece el propio Banco de España, ¿no? Entonces, no es un tema baladí y está complicado. Entonces, estamos trabajando con alguna de ellas para lograr eso, lo que es la emisión de certificados individuales de tasación cuando nosotros realizamos una intervención ya pues para cada uno de los copropietarios. El problema, aparte pues de este paso previo que he comentado de la regulación, está también en el coste. Porque claro, al final no podemos nosotros asumir directamente un coste de 100 euros por cada certificado individual de tasación, ni lo podemos repercutir al cliente. Entonces, quizá ahí es donde estamos poniendo lo que es el punto para ver cómo podemos resolver este problema. En cuanto a las intervenciones, con el actual modelo, porque tenemos la experiencia que nos da el fracaso, y llevamos pues bastante tiempo en esto, equivocándonos gravemente, con el actual modelo, que de alguna manera ya va a ser el que vamos a generalizar, en menos de 2 años y teniendo en cuenta que tenemos un año y pico, un año de COVID, donde no nos podemos juntar con las comunidades de propietarios y con los clientes, pues llevamos 13 intervenciones en todo el territorio nacional. Hay Barcelona, Vitoria, Guadalajara, Cuenca, Madrid, y no sé si me dejo alguna. Y yo no he mencionado absolutamente nada respecto del empoderamiento. Lo que sí he dicho es que a mí me parece que la madre del cordero está en la concienciación. O sea, si realmente todos nos creemos que tiene sentido como país rehabilitar, no solamente antes de la pandemia, sino en este momento actual, de cara también o puesta a la vista en la recuperación, porque es muy intensiva en lo que es la generación de puestos de trabajo. Estamos hablando de unos 20, 23 puestos de trabajo por cada 1.000.000 de euros invertido. Si estamos convencidos de eso, de que es bueno como país porque reduce la dependencia energética, porque deja más renta disponible a las familias, porque mejora la balanza de pagos, por innumerables razones que tiene todas las connotaciones positivas este mercado de la rehabilitación, lo que habrá que convencer es a los usuarios. Nosotros digamos que estamos en lo más difícil, es decir, estamos hablando de personas que quizá no tienen la formación para entender lo que es el argumento para rehabilitar su casa o que simplemente no están interesadas y que además las decisiones se toman de forma colegiada. Y muchas veces lo de menos es el planteamiento que llevas a una comunidad de propietarios. Y lo que prima es si tengo rencillas o tengo cuitas con el vecino, que basta que esté dicho. O sea, esto es el día a día que vivimos nosotros en EOS, ¿no? Entonces, no digo que ni mucho menos que no haya que empoderar al usuario, que por supuesto yo creo que no tiene ahora mismo herramientas para su empoderamiento y que quizá, pues eso, la clave está en esa sensibilización, en esa concienciación, en estas campañas de divulgación. Yo decía algo en la ARS muchas veces que fue celebrado que menos estrategias y más Antonio Resines. Bueno, muchas gracias como lema. Está bien. Para acabar, porque vamos ya muy mal, para Jordi, en la intervención que has explicado el modelo, primero ha suscitado mucho interés y preguntan si también podrá accederse a la presentación que nos has hecho. Quiero ser breve en el tema del endoso. Decía, normalmente las subvenciones se pagan al finalizar las obras y con el tiempo que tarde cada administración en pagar esa subvención. Eso supone que los vecinos, los propietarios, tienen que aportar al inicio de las obras para el constructor el coste de esta subvención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Y esto ya es una cosa que está funcionando. Nosotros no solo proponemos en el consorcio, sino que ya funciona en otras administraciones. Que el constructor que vaya a hacer esa obra no cobre al inicio ese importe a la comunidad de propietarios, sino que mediante un acuerdo entre la comunidad y el constructor, sea la administración que pague directamente al constructor esa subvención. Con lo cual eso reduce el esfuerzo inicial de la comunidad y el constructor tiene la garantía de que la subvención se la vamos a pagar a él. Además de que no solo tiene la garantía, sino que tiene interés en que la obra se haga bien, que todos los documentos estén bien y el expediente acabe bien.
no que deje la comunidad a medio ciclo. ¿Por qué? Porque de eso depende que él cobre la subvención. Por lo tanto, digamos, es reducir el esfuerzo inicial mediante un acuerdo entre propiedad y constructor, mediante el cual la administración pagará directamente la subvención al constructor. No sé si con esto he aclarado, si no, pues, en otro momento os lo puedo aclarar. Muy bien, pues no hay en principio más preguntas. Solamente hay una cuestión, aprovechando que estáis todavía por aquí, Teresa y bueno, Chema, en fin, muchas de las personas que habéis intervenido. Si en Navarra o ahora también en Zaragoza se está estudiando la posibilidad de convocatorias abiertas o el mismo programa PRE mediante, digamos, un sistema de concurrencia distinto, es decir, ¿por qué en unos sitios se puede hacer una convocatoria permanente, continua, que yo también manifiesto que creo que es la más adecuada para evitar colapso, y sin embargo en el plan estatal o en los programas que se gestionan desde la DGA no es posible? Desde la Dirección General de Energía y Minas, el PRE, que gestionamos el PRE, la verdad es que nos vienen las bases reguladoras dictadas desde el Estado, el Ministerio de Transición. Sacan las bases reguladoras ajustando exactamente tiempos, modo y procedimientos, y nosotros lo que tenemos que hacer es alguna convocatoria con unos pequeños grados de libertad en cuanto a destino de partidas, a las acciones, actuaciones, etcétera. Pero procedimentalmente tenemos que sujetarnos a las bases reguladoras que nos vienen del Estado. Son, como bien dice, la estacionalidad de subvenciones siempre tiene sus problemas, de efecto llamada, de efecto espera, etcétera. Y lo bueno que creo que tienen, que son de concurrencia simplificada, es decir, con el orden de prelación temporal para su solución. Si no sé, Teresa, si quieres decir algo, yo por mi parte no tengo nada más. Mientras Teresa contesta o no contesta, decir que en la Comunidad Asturiana duró 3 minutos la convocatoria de 9 millones de euros y en la de Navarra 20. Sin embargo, para que haya de todo, en la de Cantabria no han tenido ninguna solicitud en el mes y medio que llevan abierta. En el caso del Gobierno de Aragón, las convocatorias abiertas están reguladas por la Ley de Subvenciones de Aragón, que no es exactamente el concepto de, bueno, yo abro una convocatoria sin plazo hasta que se acabe el dinero, ¿no? Ese es el concepto. Es algo bastante más tasado y atado, y entonces durante todo el periodo que vayan a durar se establece una programación de las convocatorias que se vayan a abrir, el importe máximo a otorgar, el plazo de resolución. Es decir, lo que supone una convocatoria abierta, por ejemplo, en el caso del plan de vivienda, supondría que yo haga una convocatoria abierta para el periodo de 4 años, pero establezco cada año el periodo de solicitudes, el importe a conceder, es decir, que es como una sucesión de convocatorias, pero no es el plazo clásico abierto con el que se entendía antes. Es un concepto diferente que al final y en definitiva creo que tampoco responde a esta agilización que queríamos entender. Muchísimas gracias, un placer, un honor.